Por ahí dice que las leyendas nunca mueren, aunque algunas veces hombres los olvidan y algunos otros no los conocen, en algún momento se tiene que resultar hablando de ellos. El primer campeón mundial en la historia del boxeo argentino, el primer hombre en llevarle una medalla de oro en el boxeo y uno de los 3 pesos mosca más importantes de la historia. Pesaba 48 kilos en una época que solamente habían 8 divisiones. Él era campeón absoluto en una de ellas. Sus primeras 18 peleas las ganó todas por nocaut. Se convirtió en el deportista más importante del momento, que se metió en el selecto grupo de boxeadores con más de 50 knockouts. Un hombre con menos de 50 kilos, 48 para ser más exactos, noqueaba como si fuera un gigante, en una época en donde le tocaba pelear con hombres que pesaban hasta por encima de los 60 kilogramos, y alcanzó a tener un récord de 52 peleas invicto. Estas cosas lo califican como leyenda. Para los abuelos argentinos, él es el mejor peleador de toda la historia del boxeo argentino. Así que bienvenidos a la historia de esta leyenda, calificado entre los 3 mejores peso mosca de toda la historia. Esta es la historia de Pascual Pérez. Pascual Nicolás Pérez nació en Tupungato, Mendoza, Argentina. De ahí el apodo del León Mendocino. Esto el 4 de mayo de 1926. Pascualito, como sería conocido más adelante, nació en una familia inmigrante de España y era el menor de 9 hermanos. Pascual Pérez era un hombre que trabajaba en el campo, lejos de la ciudad y de cualquier atisbo de que él iba a ser famoso en algún momento. En 1942, cuando tenía 16 años, se inició en el boxeo, mostrando desde su primer momento sus grandes habilidades. Era un hombre de poca estatura, lo que lo llevaría a tener una talla pequeña. Sin embargo, tenía una buena pegada. Era muy peligroso moviéndose sobre el ring, y para demostrar esto al mundo no tendría que pasar mucho tiempo. Este argentino, de poco más de 1,5 metros de altura, lo hacía más pequeño que cualquier otro contrincante en la categoría mosca. Debutó como amateur en 1944 y su disciplina y trabajo lo llevaron a hacer 125 combates, en donde ganó 16 campeonatos como amateur. El más importante de todos sería representando a Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Pascual Pérez se convertiría en un ícono, convirtiéndose en un hombre que le llevaba medalla de oro al pueblo argentino, en un momento en el que el gobierno nacional apoyaba a los deportistas, cosa que ataría para el resto de su vida a Pascual Pérez con Perón. Pascual Pérez seguía trabajando en el campo con su padre mientras representaba a Argentina, así que para poder suplir esto, se llevaron al gran peleador para que se dedicara directamente al deporte y consiguieron un peón para que le ayudara a su padre. Así eran las cosas en aquellos tiempos y así era el talento de Pascual Pérez, demostrando que necesitaba apoyo y ese apoyo lo recibió. El argentino le daría esta gran alegría al país sudamericano. Pérez empezaría su carrera deportiva de la mano de Lázaro Cosci, quien también era manager de José María el Mono Gatica. Así que el mundo profesional esperaba por Pascual Pérez. El León Mendocino empezaría un momento de su carrera deportiva que se prolongaría durante mucho tiempo, un invicto que llegó a 52 peleas. Su primer pelea fue en Buenos Aires contra el chileno José Chiorino. Su debut fue en el año de 1952, ganando esa pelea, así como ganó los siguientes 17 encuentros para completar un récord de 18 peleas invicto y todas ganadas por nocaut. Para 1953, en el Luna Park, se coronó campeón argentino peso mosca y así se fue convirtiendo en un hombre que llamaba al público. El Luna Park, un lugar con muchas historias, tuvo muchos años como protagonista al León Mendocino. Para 1954, a 2 años de ser peleador profesional, ya tenía una buena cantidad de peleas y Carlos Quirós, que era embajador en Japón, hizo unas diligencias para que el argentino se enfrentara contra el primer campeón mundial de Japón, llamado Yoshio Shirai. Shirai era el primer hombre que había llevado un cinturón mundial a tierras niponas y el argentino pelearía con él, pero esta vez el título no estaba en juego. Esa pelea terminaría en empate y para los argentinos era el momento más brillante de la historia, pues uno nacido en su tierra había empatado con un campeón mundial. Esa es la muestra de lo que empezó a significar Pascual Pérez en su vida deportiva.
Como el argentino tuvo tan buenos resultados, se acomodó todo para que se diera una nueva pelea contra el japonés, y el 26 de noviembre de 1954 se daría nuevamente la pelea en Japón. La pelea, que fue a 15 asaltos, terminaría en victoria para el argentino, una victoria por decisión. De visitante, el argentino había conseguido el triunfo más importante en su nación en el boxeo mundial, pues ese día se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Argentina. Poco tiempo después peleó otra vez con Yoichiro Shirai, noqueándolo en esta oportunidad en el round número 4. El argentino siempre mostró su dominio sobre el japonés, quedándose en la memoria no solamente de los argentinos sino también de los japoneses, pues fue el hombre que aplastó al primer campeón japonés de la historia. Siguió extendiendo su carrera hasta llegar a 52 peleas en donde nadie pudo ganarle, convirtiéndose en un ídolo popular de la Argentina. Sus grandes capacidades técnicas sobre el ring, sus 48 kilogramos y enfrentándose contra hombres hasta más pesados que él, y él llevándose la victoria, lo hacían ser un peleador espectacular que paralizaba al público mundial. Pascual Pérez se convirtió en la primera superestrella nacida en Argentina del boxeo mundial. Pasados varios años, realizó 30 combates, en donde 8 de ellos fueron por título mundial. Un hombre de cerca de 50 kilos es muy liviano para que noquee a tantas personas. El pequeño argentino noqueaba como un gigante. Hasta 1959, el argentino tenía un total de 52 peleas. Nadie le había podido ganar y había defendido su título en 8 ocasiones. El invencible hasta el momento tendría un problema personal que para muchos puede ser la causa de que el argentino terminara disminuyendo su nivel deportivo. Para 1959, cerca de acabar esa década, se separó de su esposa Graciela Fresh. La separación con la madre de sus 2 hijos trajo muchos problemas para él, inclusive llevándolo a una aguda depresión. Ya el argentino disminuyó un poco su ritmo y justo en todos esos momentos turbulentos de su vida personal, perdió su primera pelea, esta vez contra Ponikin Page, el 16 de abril de 1960. Quiso la revancha contra Ponikin Page y volvió y perdió la pelea en septiembre del 60. Lo que fue un momento personal muy duro también afectó su carrera deportiva. Sin embargo, este hombre tenía mucho para dar, levantándose de esos momentos de depresión que lo llevaron a perder los hábitos deportivos por un momento. Volvió y se encaminó, obteniendo una gran racha. Con 37 años hizo su última pelea perdiéndola contra Eugenio Hurtado. En total en su carrera deportiva, peleó en 12 ocasiones por oportunidades mundialistas. De sus últimas 28 peleas, tuvo 20 knockouts. Alcanzó un récord de 92 combates, en donde ganó 84 peleas y solamente tuvo 7 derrotas. Uno de los números más resaltables en su carrera deportiva fue de que las 84 victorias, 57 fueron por knockout, que lo llevó a ubicarse en la selecta lista de peleadores con más de 50 knockouts. Pocos hombres pueden alcanzar esto. Esto también lo llevó a conseguir estar incluido entre los 3 puestos más importantes en la historia de la categoría peso mosca, junto a Miguel Cantó y Jimmy White. Su carrera deportiva se extendió desde 1952 hasta 1964. Pascual Pérez, así como brilló en un momento de su carrera deportiva, después de que se retiró del pugilismo, empezó a desaparecer poco a poco de la memoria de los argentinos. Las necesidades económicas llegaron a su puerta y su vida se desgastó mucho. Según palabras de su hijo Pascual, en su vida deportiva, Pascual Pérez entregaba las bolsas completas de sus peleas a Perón, quien era quien mandaba en esos momentos en Argentina. Lastimosamente, tiempo después, este dinero le haría falta a Pascual Pérez. Esta imagen es de 1976 y prácticamente es la última que se conoce de él, estando en vida y públicamente. Se encontraba relativamente joven, pues tenía apenas 50 años de edad y una insuficiencia hepática renal le quitó la vida con tan solo 50 años, el 22 de enero de 1977. El fallecimiento de él volvió y lo hizo sonar en el público argentino. Sin embargo, en su funeral quedó evidenciado de qué tanto dinero había perdido en su vida personal. Se dice que la funeraria que tenía que venir por él se tardó 9 horas en llegar. Nadie entendía de por qué la demora, pero lo que realmente
realmente había sucedido era que la familia de Pascual tenía tan poco dinero que no tenían con qué pagar el funeral, y hasta que no pagaran no se llevarían el cuerpo de Pascual Pérez. Hasta esa condición había llegado la pobreza de la gran leyenda y para muchos considerado uno de los mejores boxeadores argentinos de toda la historia. Definitivamente una leyenda del pugilismo argentino, y hoy lo queremos recordar en este canal. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida. Bye.